Buenas noches y bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el arquitecto Víctor González Acosta. Con él vamos a conversar acerca del mercado de los desarrollos inmobiliarios, el mundo de la construcción y también vamos a hablar acerca de los desafíos del Paraguay del futuro. Luego de la presentación del programa, conversamos con el líder invitado Víctor González Acosta. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas, para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Ya estamos en compañía del arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, buenas noches. Un placer. Igualmente, arquitecto. Gracias, arquitecto. Quiero decirle que es un honor contar con su presencia aquí en Líderes. Muchas gracias, un placer. Arquitecto, hay varios temas sobre los cuales quiero conversar con usted. Voy a tratar de ser lo más breve posible, de manera a poder aprovechar su presencia y que podamos abarcar los temas que quiero conversar con usted. Con mucho gusto. Empezamos con el mundo inmobiliario, Sí. que es un mundo, a pesar de que usted también está trabajando en otras áreas. Pero quiero empezar en el mundo inmobiliario. Le quiero comentar, yo soy docente y hace poco tuve la ocasión de saludar a un profesor extranjero que vino a dar una clase aquí 12 años después de su anterior visita. Y me dice, yo no reconozco Asunción. Esta es otra Asunción muy diferente a la Asunción que yo recordaba. Sí. Y es así, la gente que viene se encuentra con una Asunción diferente. Totalmente. ¿Qué cree usted, arquitecto, que hizo que durante los últimos 10 años, tal vez un poco más, Asunción se ha convertido en un centro atractivo para desarrollos inmobiliarios? En primer lugar, el desarrollo inmobiliario no es otra cosa que el derrame del desarrollo económico. Eso pasa siempre. Paraguay es un país que ha estado creciendo en los últimos 10 años en una tasa de 4,5-5%. Ese crecimiento luego se vuelca en distintas actividades y una de ellas es el ladrillo, ¿verdad? Esto pasó en todos los países. Entonces se dio esa circunstancia del desarrollo, se dieron las condiciones para poder desarrollar inmobiliariamente la ciudad que mucho necesitaba. Necesitábamos, al final son servicios, es parte de la logística de una ciudad, parte del servicio de una ciudad. Exacto. Tener espacios de oficinas profesionales, espacios de comercio de nivel de clase mundial, digamos, sí. Espacios residenciales también acorde a las necesidades de este tiempo. Y así fue que fue emergiendo todo este desarrollo de este último 10 años, que es producto de esa demanda. Nosotros teníamos una demanda insatisfecha en todas las áreas. Hasta aquí, por ejemplo, en el sector oficina, el 100% de las oficinas estaban en casas, en viviendas, sí. ¿No? Que no es un espacio propio para desarrollar productivamente y eficientemente una tarea de trabajo, ¿verdad? Entonces aparecen los edificios de oficina para responder a esa necesidad. La gente estaba viviendo cada vez más lejos de Asunción, aparecen los edificios de departamento para volver a vivir cerca del lugar donde uno vivía o cerca del lugar donde uno trabaja o cerca del lugar donde el hijo estudia.
Entonces va apareciendo como respuesta a una necesidad de la sociedad en su conjunto. Los programas comerciales lo mismo. Hay una nueva manera de consumir. Los shopping centers son una nueva forma de consumir y aparecen como respuesta programas importantes de primer nivel, como una oferta en asunción de los shopping centers. Y así en cada área van apareciendo respuestas. Hoy la logística es una respuesta que se está dando producto de este desarrollo de la maquila. Sí. La maquila significa un lugar, un depósito, un galpón, unas facilidades que no teníamos. Y hoy se está haciendo eso como respuesta a esa demanda. Correcto. Entonces, la arquitectura y el desarrollo inmobiliario sale como consecuencia de una demanda que está ahí y que es cuestión de que uno descubra, encuentre. Igual que la hotelería. En nuestro caso, el Sheraton fue el primer hotel de bandera internacional. Hacía falta un hotel de bandera internacional en Paraguay para poder levantar el nivel del servicio a un nivel global, digamos, a la altura de lo que espera una visita de negocio, sobre todo, que están acostumbrados a un estándar de servicio. Sí. Y eso fue una contribución con el país, en el sentido de promover, proveer de un servicio de alta calidad, mismo nivel de cualquier otra ciudad del mundo. Y aparece el Hotel Internacional, que hoy ya está muy consolidado con otras marcas. Y bueno, y así va desarrollándose las ciudades. Arquitecto, usted está muy relacionado con el mundo de los inversionistas. Si la economía paraguaya no hubiese tenido esa definición de política de Estado de algunos temas, como por ejemplo la estabilidad de la moneda, el combate a la inflación, el tratar de ser responsable con el ingreso fiscal versus egreso fiscal y controlar dentro de la ley de responsabilidad fiscal el déficit, si no hubiese habido ese ordenamiento de alguna manera macroeconómico, hubiese sido menos atractivo para los inversionistas lanzarse a invertir en ladrillos en Paraguay. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros hemos mejorado nuestro riesgo país desde el punto de vista de la visión de un inversionista cuando fuimos capaces de mantener una plataforma macroeconómica estable, que es una ventaja fundamental, sobre todo en el tema inmobiliario, que es un negocio de largo plazo. Es fundamental que las reglas de la economía no cambien. Si yo inicio un edificio, digamos en el mes 1, con un valor 100, y si la inflación, caso de la Argentina hoy, en 2 años llegó a 80%, me distorsiona todo, ¿no? Y es muy difícil diseñar un plan de negocio de esa manera. Correcto. Entonces, sin ninguna duda que estas condiciones macroeconómicas que el Paraguay hoy tiene y que ya está consolidado, yo diría que es parte del capital social. Okay. Es muy difícil que un político cualquiera se anime a cambiar cualquiera de esos parámetros. Esperemos que no pase. Tiene que ver y no debemos permitir, porque un país que está arrancando su proceso de transformación, estamos en los inicios. La primera condición es esa, que las condiciones macroeconómicas estén estables. Correcto. La segunda condición es que a partir de ahí se desarrolle el país. Todavía nos falta la tarea de hacer un desarrollo que sea inclusivo, un desarrollo de capital humano que permita romper la barrera de los 4,5 o 5% que estamos creciendo. Ese que se está convirtiendo en un techo, tenemos que romper ese techo. ¿Cómo podemos hacer? Con productividad, con competitividad. ¿Y cómo podemos lograr eso? Con gente, con la gente, invirtiendo en capital humano. Nuestro gran desafío hoy es capital humano, aparte de las demás cuestiones que tenemos como tarea. Una infraestructura absolutamente desfasada. Totalmente. Tenemos una gran necesidad de infraestructura, más allá de los otros temas que tienen carácter institucional, instituciones que son muy débiles, tenemos que fortalecer, tenemos que realmente eliminar la corrupción. No hay manera de construir un país con unos niveles de corrupción como la que tenemos hoy. Ahí están las escuelas y los colegios y las rutas que nos hicimos. Exacto. En el bolsillo de unos cuantos. Eso no nos podemos seguir permitiendo, si no, no hay manera. Un país que tiene un recurso limitado, un país que tiene una carga tributaria limitada, no tiene condiciones de hacer si no maneja correctamente los pocos recursos que tiene, calidad en el gasto, y fortalecimiento institucional, un ataque frontal a la evasión, a la corrupción, a la informalidad. Todo eso tiene que ser parte de las condiciones para avanzar unas gradas más y hacer que este desarrollo llegue a toda la gente. Exacto. El objetivo tiene que ser la gente. La gente. Qué bueno escuchar esto, arquitecto, porque muchas personas, claro, dentro de lo que cada uno entiende por macroeconomía, ¿verdad? Dicen,
¿De qué sirven tener esos números y esa estabilidad macroeconómica si no llega a la gente? Sin embargo, gracias a esos números somos de alguna manera creíbles para el inversor, y eso cuánta mano de obra, cuánto empleo genera. Totalmente. Por ejemplo, en el sector de la construcción. Totalmente. Como usted dice, derrama. Totalmente, así mismo Se es. genera. Es una condición, yo diría sine qua non, pero no es suficiente. Está muy bien, pero si queremos avanzar a niveles de bienestar mayor, necesitamos hacer algo más. Exacto. Y ese algo más es invertir en la gente. Invertir en capital humano. Capital humano, acceso a la salud para todos, acceso a la educación de calidad para todos, infraestructura que permita que las mercaderías puedan transitar, los productos del campo puedan llegar a la ciudad a bajo costo. Sin lugar a dudas. Conectividad con el mundo. Paraguay es un país con una población muy pequeña, un mercado muy chico. Sí. Si nosotros verdaderamente queremos desarrollarnos, necesitamos abrirnos al mundo. En el mundo está lo que el Paraguay necesita, en el mundo está el mercado, en el mundo está la tecnología, en el mundo está el capital. Nosotros necesitamos abrirnos al mundo y para eso tenemos que desarrollar conectividad, y eso es infraestructura. Así que hay muchas tareas por hacer y lo vamos a lograr en tanto en cuanto nos propongamos y nos unamos en una visión compartida de eso que queremos, de seguir avanzando. Si pudimos hacer esto, también podemos hacer lo otro. Porque finalmente este es un logro de todo. Poder tener un país con un control de su déficit fiscal, un país con los niveles de inflación que tenemos nosotros, Sí. Un país que mantiene relativamente sana la relación monetaria, que es muy importante, es un logro de todo. Y ese logro tenemos que acuñar y sobre ese logro construir el desarrollo, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Arquitecto, me decía recién usted, los desarrollos se generan a partir de necesidades insatisfechas. Cambian las necesidades de consumo comercial y tenemos nuevos centros comerciales. Esas necesidades, ¿qué tan insatisfechas están como para que yo pueda proyectar que este ritmo de inversiones, de desarrollos inmobiliarios, cuánto tiempo más se puede mantener en el país? Muchísimo, nosotros estamos arrancando. En tanto y en cuanto hagamos la tarea en la economía, de la producción, esto se va a mantener. Fíjate que, por ejemplo, en el tema residencial, Sí. solamente para darte algunos números, solamente en el segmento medio, en el segmento de familia de ingresos medios, Sí. que hoy vive en alquiler, que está pagando en alquiler, está pagando todos los meses 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones. Hay 61.000 familias solamente en Asunción, Gran Asunción, Alto Paraná y Itapúa. 61.000 familias que hoy están esperando una respuesta a la ansiada vivienda propia. Hoy está viviendo en alquiler, esa familia hoy vive en alquiler. 60 y solamente en ese sector. Imagínate si nos tomamos la decisión, y este sería un momento oportuno para reactivar la economía, desarrollando ese segmento que nunca se ha desarrollado todavía en Paraguay. En otros países de la región ya lo han hecho, Chile ya lo hizo, Colombia ya lo hizo, Uruguay ya lo hizo, Bolivia lo está haciendo. Ese segmento medio, de precio medio, lo que sería en auto, un Kia, un Hyundai y demás. En el tema automotriz estamos muy avanzados, pero en el tema inmobiliario todavía nos resta mucho por hacer. Y ahí hay una enorme oportunidad. Fíjate nomás que la cantidad de chicos, de jóvenes que tiene Paraguay. Sí. Cada fin de semana yo siempre me hago esa pregunta. Cuando estábamos todavía en el hotel y la gente se casaba viernes, sábado, yo decía, ¿dónde va a vivir el lunes? ¿Dónde va a vivir el lunes? O sea, los chicos se casan y hacen familia y necesitan un espacio, por un lado. Por otro lado, ya hay una demanda insatisfecha acumulada de hace muchos años. Correcto. Y por otro lado, estamos creciendo todos los años, 8 o 9 mil por lo menos en demanda anual. O sea, es muchísimo. La demanda está. Tenemos que construir la oferta para poder llegar a todo. Y esa construcción pasa fundamentalmente por facilitar el acceso al crédito. Ese es el gran desafío. ¿Qué herramienta nos falta para que estas 61.000 familias, todas, sueñan con la casa propia? ¿Qué herramientas faltan para que estas familias puedan acceder, puedan tener un préstamo que les permita acceder a la casa propia? Esa es la clave. La clave es el acceso al crédito. Porque además en ese segmento medio que estamos hablando, y si nosotros por otro lado decimos Paraguay es un país que tiene una economía informal del orden del 40-50%, esa informalidad generalmente está en microempresa, el lomitero de la esquina. Sí, señor. Él es un que probablemente gana más dinero que cualquiera de nosotros, pero no es sujeto de crédito, Correcto. porque no puede mostrar lo que gana. Entonces el sector público tiene que generar las condiciones para formalizar a la gente a través del crédito.
ahí ya mete un montón, las remesas que recibimos nosotros. Y hay familias que reciben mucho dinero y felizmente ese dinero termina en televisión, en auto, en fiesta y demás, pudiendo ir al ahorro de la familia, que es una vivienda, ¿verdad? Si el sistema público se pone a tiro, se pone en línea y genera condiciones para que esas personas que hoy no están en la economía formal se incorpore en la formalización a través del crédito, como hizo Perú. ¿Qué hicieron los peruanos, por ejemplo, que tienen la misma realidad que nosotros? ¿Verdad? O los chilenos, que me dijo que solucionaron este problema. Sí, los peruanos tienen más o menos el 50% de la economía también informal. Ellos tomaron dos medidas muy sencillas. Le dijeron a alguien que quiere un crédito, me traes la factura de 12 meses de tu pago de alquiler y vos sos sujeto al crédito. Porque quiere decir que sos un buen pagador, tenés recursos, entonces sos sujeto al crédito. Entonces, ¿es un préstamo del sector privado o del sector estatal? El sector privado. Los bancos privados, lo que hace el Estado es fondea, busca dinero a través de la AFD. Correcto. Un dinero que se paga, no un dinero que se regala. Correcto. ¿Verdad? Entonces lo que hay que es facilitar el acceso al crédito. Y para eso es clave que el Banco de Fomento sea el banco insignia, que sea el motor para abrir el mercado, para profundizar el mercado, para generar volumen y luego van a entrar los bancos privados. Esto pasó en todos los países. En Perú el Banco de la Vivienda, en Uruguay el Banco Hipotecario, en Chile también. Necesitamos que el Banco de Fomento asuma esa responsabilidad, genere condiciones para facilitar el acceso al crédito, porque la información ya está. Esa familia, Juan y María, sí, casados, que tiene 2 hijos, sí, hoy están pagando 2,5 millones de alquiler. Yo tengo que construirle una oferta que sea exactamente igual al alquiler que ellos están pudiendo pagar hoy. Okay. Entonces, tiene que pasar del alquiler al pago de su cuota. Esa es la ecuación. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Facilitándole el acceso al crédito y a un crédito que tenga un plazo razonable, 20, 30 años, como se hace en todos los países, y una tasa que sea razonable. Ni siquiera hace falta subsidio. Hace falta generar incentivos, facilitar el acceso, es todo lo que hace falta. Porque la gente de hecho está pagando todos los meses esos 2,5 millones. El alquiler, sí, cambiar el alquiler por la cuota. Arquitecto, entonces es muy sencilla la solución, ¿verdad? Arquitecto, en el caso que usted acaba de ejemplificar, Juan y María están pagando 2,5 millones o 3 millones de guaraníes mensuales en alquiler. Le pregunto yo, si 20 años de plazo es suficiente para que en ese plazo tengan el techo propio, o estamos hablando de créditos de no menos de 30 años de plazo para que Juan y María tengan... No, nuestro análisis en este segmento, digamos de viviendas que cuesten $50,000, perfectamente con un 3, 4 salarios mínimos. Vamos a suponer que sean, porque es ingreso familiar, la ley establece que el ingreso sea familiar, no solo papá, sí, sino papá, mamá y hijo. Entonces se reúne todo el ingreso de toda la familia y vamos a suponer que todos ganan, son 4 y todos ganan salarios mínimos. Entonces estamos hablando de 8 millones de guaraníes. Correcto. Y según la estadística de la canasta de cualquier familia, se estima que la familia puede pagar hasta 30% en términos de alquiler o cuota de su casa propia, ¿verdad? Y 30% esos 8 millones son 2,400,000. Un 2,400,000 llega a un producto de ese valor, sean departamentos, sean casas. Cierto. O sea, es muy simple la ecuación, ¿verdad? ¿Y el plazo tendría que ser de cuántos años? De 20 años. De 20 años. No es necesario que sean más que 20 años. 20 años, la clave está en la tasa. Un porcentual en la tasa puede expulsarle a la gente. Sí. Y ahí es donde hay que generar incentivos. Y por eso es importante el Banco de Fomento, que no tiene fines de lucro. Entonces el spread entre el dinero, Paraguay está consiguiendo el dinero en 4,5, 5%. Una cosa así, ¿verdad? Sí. Y el día que lleguemos a grado de inversión va a ser todavía mejor. Todavía más que bajo, le carguemos nosotros un spread de 2% o 2,5% de gasto, estamos en 7,5. Con 7,5 perfectamente es posible llegar a esos números. Y se llegaría a una cantidad impresionante de familias que hoy está generando un gasto, que es el alquiler, en vez de hacer una inversión de ahorro, que es la vivienda propia. Correcto. Y estaríamos generando miles de empleos. Cuando se construye una casa, hay 30 personas trabajando al día siguiente. Sí. Si hacemos 10,000 casas, estamos hablando de 30,000 personas. Si hacemos 60,000 casas, estamos hablando de 180,000 personas. Esa es la microeconomía. Exactamente. Eso es bajarle la macro a la micro. Exacto. Permitirle a la gente un ingreso que le permita acceder a los servicios básicos de salud, de educación, que pueda pagar la educación de sus hijos. De eso se trata. Ese es el círculo virtuoso
de esta economía. Que por un lado la gente resuelve su problema en la vivienda propia y tiene un ahorro real. Y por otro activo, lado, toda y la por otro lado construcción, genera toda una dinámica en la economía económica impresionante, ¿verdad? Arquitecto, en estos países como Uruguay, como Chile, como Perú, un banco estatal también fue protagonista importante. Sí, siempre el Banco Estatal. Hay un banco estatal. Siempre un Banco Estatal fue el que empezó. Pero después entraron el banco privado. Cuando ya hubo volumen, la banca privada ya tiene interés, claro, porque ya hay volumen, ya hay masa crítica. Solamente el BBA, por ejemplo, en Colombia, solamente un banco presta más de 7.000 créditos al año. Para darte un número, el crédito hipotecario en Paraguay no llega a 1,2% del PIB. El crédito hipotecario en Chile es el 19% del PIB. 19%. Todo lo que tenemos para crecer. 19%. Chile nomás, no estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, que todavía es mayor. Y acá nos llegamos al 1.5%. 1.2, no llegamos a 1.5. O sea, toda la oportunidad en un país donde la demanda insatisfecha acumulada es enorme, donde los jóvenes necesitan resolver su problema de vivienda propia, necesitan resolver su problema de empleo. O sea, están dadas todas las condiciones. Falta articular medidas desde lo público para que esto sea factible. Y además, el otro tema adicional en el tema inmobiliario es que se duplica la inversión. Porque si yo construyo un departamento que voy a vender en 50.000, si alguien va a comprar en 50.000, el desarrollador tuvo que poner 50.000. Es diferente, es muy importante la ruta, si no digo que no sea importante, es súper importante, pero en la inversión pública no ocurre eso. En la inversión privada ocurre esto, se duplica. Tiene que haber alguien que construyó por 50.000 para vender por 50.000 a alguien que va a comprar. Sí. O sea, la dinámica, por eso es que estos países, desde Estados Unidos, desde Australia hasta acá, cuando hay ralentización en la economía, se apela a la construcción de la vivienda como una medida de reactivación inmediata, rápida. Eso hizo Australia en su momento. Que muy bien nos vendría Canadá, en este momento. Claro, hoy nos vendría muy bien. Muy bien. Eso hizo Brasil con Lula, eso hizo Canadá, Australia, Estados Unidos, Alemania hizo en su momento, toda Europa. O sea, este es el momento que nosotros tenemos que, justamente lo que decíamos antes, la circunstancia hace a la oportunidad. Exacto. Y este es el momento de poder resolver varios problemas de una sola vez. Arquitecto, volviendo al ejemplo de Juan y María, y suponiendo que estamos de alguna manera incentivando los fondos para que haya el acceso al crédito, que es condición fundamental para que Juan y María dejen el alquiler y vayan a la casa propia. ¿Qué posibilidades tienen Juan y María de que esa casa propia sea Asunción hoy? Así como está la situación, así como está el metro cuadrado en Asunción, o no hay posibilidades, tienen que pensar en una de las ciudades dormitorios. Tiene todas las posibilidades, solo que cambia el modelo. De vivienda va a tener que pasar a un departamento. Entonces, si yo me compro, vamos a poner un barrio cualquiera, me compro un terreno en Sajonia, en el barrio de Sajonia, el terreno me costó ya $200.000, no hay manera de hacer una casa. En cambio, si yo compro un terreno para construir 50 departamentos, me costó cada unidad, el peso del terreno son $4.000. No sé si se entiende. Sí, Entonces, claro, esto hicieron todas las ciudades. Me impresionaba recorriendo Israel de punta a punta. Todas las ciudades están verticalizadas, densificadas. La única manera de generar calidad de servicio es compactando las ciudades. Nosotros hemos generado una distorsión absolutamente amorfa en el desarrollo de nuestra ciudad que no es sostenible. ¿Tan así luego? Absolutamente, extremadamente, ¿verdad? Nuestra Asunción tiene 50 habitantes por hectárea. Y el Gran Asunción tiene 40 habitantes por hectárea, no es sostenible. Una ciudad para que sea sostenible. Ha abandonado Asunción. No, Asunción se despobló en estos últimos 20 años, pero la densidad poblacional es muy baja, no hay manera de pagar los servicios con 40, 50 personas por manzana. Lo mínimo, ciudad intermedia de la región, Santa Fe, Rosario, cualquiera de ellas, están 120 habitantes por manzana. Nosotros somos un tercio, no hay forma de darle buen servicio. Por eso es que tenemos pésimo servicio en la ciudad y vamos a seguir teniendo si no resolvemos estructuralmente esta lógica. ¿Y cuál es la causa 1,5 millones? esta? Y la dispersión sin ningún tipo de planificación. Paraguay es un país que no tiene ninguna planificación territorial y menos no hay ninguna, excepto Asunción, tiene alguna planificación urbana, el resto de las ciudades no tiene ninguna. O sea, yo puedo construir virtualmente donde quiera, en ningún lugar del mundo eso se puede hacer. Las ciudades en el mundo te dicen, bueno, vos podés construir acá yo te voy a dar los servicios, acá yo te traigo seguridad, transporte público, cloaca, desagüe, etcétera, y compacto. Por eso cuando vamos al Brasil y pasamos por Laranjeira do Sul, que no figura ni en el mapa,
y uno ve edificios. Eso no es gratis, es producto de la planificación, de densificar la ciudad, Correcto. de compactar la ciudad para generar mejor calidad de servicio. Es una lógica fundamental y nosotros hicimos todo lo contrario. Fuimos expandiéndonos sin ningún control. Si seguimos así, nuestros nietos van a vivir en alto, no sé, Sí. y no nos vamos a ver Exacto. nunca más. O sea, hay que revertir ese proceso y ese proceso no se revierte con viaducto nomás. Hay que revertir estructuralmente, hay que cambiar la lógica, hacer que la gente vuelva a vivir al lugar de donde vivía, no ya en casa, sino en departamento, el lugar donde estudian sus hijos, el lugar donde trabaja. Fíjate, hoy en Asunción entran y salen todos los días 1,5 millones de personas. Y Asunción solo tiene 500,000. Pongo el ejemplo de Montevideo. Es exactamente al revés. En Montevideo viven 1,5 millones E ingresan y entran 500.000. 500,000. Entonces uno va a Montevideo, recorre la Rampla y es un montón de edificios. Fuego Iguazú tiene más edificios que Asunción. Sí. Porque está pensado con una visión desde Brasilia para acá de planificar las ciudades y de planificar el territorio de manera que sean eficientes, que sean orgánicamente sustentables. Correcto. Y eso no hicimos, es una tarea que nosotros tenemos pendiente. Correcto. Es Arquitecto, una cuestión estructural. Exactamente, y de planificación. Sí. Para muchas personas, arquitecto, el valor de las propiedades en Asunción espanta, arquitecto, ahuyenta. ¿Sí? ¿Cuánto está el metro cuadrado en determinados lugares de Asunción? ¿Cuánto cuesta construir? Entonces compara y dice, a ver, acá al lado tengo Luque, tengo San Lorenzo, aquí cerca tengo Capiatá, puedo entrar y salir para trabajar, para traerle a mis chicos al colegio, y muchas veces eso influye porque la persona tiene un presupuesto máximo, Claro. un presupuesto máximo para pagar la construcción o un presupuesto máximo para pagar los impuestos. Totalmente. Y Asunción se ha vuelto cara, arquitecto, en términos de propiedades. No, yo creo que hay una oferta. La oferta es una pirámide, como es la población socioeconómicamente también. Lo que hemos visto como un desarrollo importante residencial es la punta de la pirámide, pero eso no significa que si hay condiciones Correcto. de acceso al crédito, esa parte media de la pirámide no pueda empezar a tener oferta en Asunción. Hay espacio Ese en es el- Asunción claro, para claro, ofertas dirigidas claro, en al todos los barrios. segmento medio de Asunción. Claro, totalmente, totalmente. A unos valores que no tiene al atomizar el valor del suelo, Sí. ya es ladrillo. Y el ladrillo acá vale igual que en San Lorenzo, que en Luque o que en Ipacaraí, ¿verdad? Correcto. Entonces se trata de atomizar el valor del suelo. ¿Cómo se atomiza el valor del suelo? Dando Dividiendo. más densidad. Claro. Dando más densidad, verticalizando. Y bueno, esa es la fórmula. Como te dijo, que no 200.000 es- dividido 50, 4.000 Claro, apartamentos. claro. Y yo no voy a conseguir un terreno en $4,000 en ningún lugar de Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica. Pero una lógica universal, yo diría. Todas las ciudades se construyeron así. Buenos Aires también fue ante esto, era una ciudad plana. Hoy ya es una ciudad vertical o cualquier ciudad que queramos tomar. La macana es que nosotros no hemos hecho una planificación, no hemos sido proactivos en tener una planificación a nivel país. No hay ningún plan de desarrollo desde el punto de vista urbano y territorial, porque la vivienda está en una ciudad y la ciudad está en un territorio. Correcto. Entonces están absolutamente ligadas una con otra. Esa es la Correcto. tarea pendiente. Bueno, entonces quiere decir, arquitecto, que se puede dar aquí, como por ejemplo ocurrió con los celulares, lo que le llaman el descremado. El celular primero vino full, Sí. había que llamar pagada entrante, pagada saliente, y la factura era full, no existía la factura fija, como se le llamaba, y por lo tanto el celular era un lujo Sí. muy exclusivo, ¿verdad? Y después, descremado le llaman en el sector corporativo, habilitan el mismo producto para sectores más masivos, Totalmente. ¿verdad? Pasó en la industria automotriz. Te acordarás vos que los autos americanos, que solamente algunos podían comprar, tenían Exactamente. 10 metros de largo. Hoy tenemos autos que tienen 2 metros y poco y tiene todo lo que tiene un auto de alta gama. Sí. Y se Por han- menos se- de se- 9.000. Claro, 10.000, 12.000, cualquiera de estas marcas coreanas, Sí. y ni hablar con los chinos entrando al mercado. Eso mismo pasa en el tema inmobiliario, tiene que pasar, tiene que darse las condiciones para que eso pase. De eso se trata, ¿verdad? Así que hoy vemos un boom de desarrollo inmobiliario en una avenida, por ejemplo Santa Teresa, dirigido a un sector Sí. todavía de la punta de la pirámide, y hay espacio para que mañana veamos ese mismo boom dirigido a sectores más masivos. En todos los barrios de la ciudad. En todos En los todos barrios. los barrios de la ciudad. Claro, cualquier familia que vivió o que vive en Sajonia, por ejemplo, ¿verdad? Y que tuvo hijos,
Sus hijos ya no viven en San Juan, porque no pudieron comprar la casa y se fueron a Ñemby o a Villa Lisa. Así mismo. Y eso es muy malo para la calidad de vida de la familia. Vamos también fracturando esas relaciones de la familia. Eso también se puede recuperar cuando se revierta este proceso de desarrollo amorfo que tenemos y volvemos a vivir en el lugar donde vivíamos, donde vivió la familia, toda la vida, donde está la abuela, la mamá, etc. Eso es lo que está pasando. Eso no está pasando a nosotros con nuestra experiencia. Nosotros tenemos ya edificios hechos en San Vicente. La mayoría de la gente que se compró son vecinos. Correcto. Que quieren que su hijo vuelva ahí cerca a la casa de la abuela, ¿verdad? Correcto. Sajonia nos pasó lo mismo. Son todas personas que eran parte que se habían ido y que ahora los hijos se casan y vuelven al barrio, ¿verdad? Exacto. Se trata un poco de eso. Arquitecto, teniendo en cuenta la situación económica que vive el país hoy, ¿cómo está el sector de desarrollo inmobiliario? ¿Qué tan atractivo está hoy para inversores? Y Asunción, Paraguay en particular, por lo que habíamos dicho antes, por la tranquilidad, generalmente el inversor inmobiliario es un inversor conservador. Lo que quiere es mantener el valor de su bien en el tiempo. No es un inversor, es muy poco, un porcentaje muy reducido el inversor especulador. Uno más especula con el terreno. Compra un terreno, pues espera que suba el precio y vende. Es muy difícil esa especulación, no es habitual que uno especule con el producto inmobiliario ya construido. Generalmente uno piensa en el plazo. Por eso que los fondos de inversión en el mundo entero son la herramienta de fondeo del desarrollo inmobiliario. Correcto. En Chile, por ejemplo, son las AFP las que han fondeado el desarrollo inmobiliario porque ellos necesitan mantener el valor de su dinero en el tiempo para poder distribuir luego a los propietarios. ¿Y cómo lo hacen? A través del tema inmobiliario, que es un negocio de largo plazo. Correcto, pero Entonces, nosotros tenemos aquí... Y nosotros tenemos la ventaja de tener una economía, como decíamos antes, macroeconómicamente muy estable. Entonces yo tengo una previsibilidad muy clara de mi inversión. Eso es muy atractivo. A veces es más atractivo que la rentabilidad. Yo prefiero tener seguro en el tiempo que tener, en vez de una rentabilidad de 8, 10, 12%, tener una rentabilidad menor, pero seguro. Sé que eso se va a mantener en esos niveles y no va a haber una distorsión. No va a pasar, no es un juego en la bolsa, que hoy mi acción puede valer 100 y mañana vale 1. En los países donde no hay estabilidad, sobre todo en los países, algunos de los países vecinos hoy, es un problema. Claro. Entonces, realmente, por eso que tenemos tanta gente invirtiendo acá y prefiere refugiarse en el ladrillo, estar cómodo, asegurar una parte de su dinero comprando un activo inmueble y está cómodo con eso. Y yo creo que se va a incrementar eso. Yo creo que estando en la Argentina particularmente como está, vamos a volver a tener inversores argentinos que vienen a refugiarse parte de su capital en ladrillo, en un lugar, digamos, macroeconómicamente estable. Esa es la ventaja que tiene, esto. Y ojalá alguna vez podamos llegar al grado de inversión y eso va a hacer de que los fondos de inversión a nivel mundial puedan empezar a mirar Paraguay para esto, sobre todo los family office. Muchos de los desarrollos en estos países, México por ejemplo, yo estuve en noviembre en un congreso que se llama ULI en Miami y estaban unos desarrolladores mexicanos ya mucho más avanzados haciendo inversiones de renta. Construían solo para rentar. Correcto. Ya están en ese estadio, ya pasaron el primer estadio, ya están en el estadio de renta pura. Del chico de millennial que no quiere comprar, que quiere alquilar solamente, ¿verdad? Sí. Entonces son fondos de inversión que apuntan exclusivamente para construir unidades habitacionales para renta. Y va a llegar eso también. Arquitecto, en el mundo de las inversiones en desarrollos inmobiliarios se requieren de inversores para poder ejecutar los proyectos. Totalmente. Es un problema para trabajar en este mercado en Paraguay nuestra cultura que prioriza la liquidez, el corto plazo, el ahorro a la vista para conseguir inversores. Es el extranjero el que tiene mayor visión de largo plazo y nosotros los paraguayos queremos tener la plata en el banco, a la vista, para tener la liquidez segura. Yo te diría que ese paradigma está cambiando. Yo creo que los países se globalizaron. Nosotros tenemos, a través de internet sabemos lo que pasa en el mercado, en todos los mercados,
Entonces podemos ir construyendo, desarrollando con nuevos conocimientos respecto a este negocio que es incipiente en Paraguay. Sí. Hace 10 años era un negocio totalmente de generación espontánea, no era profesional, sí. No tiene más de 10 años, o sea, estamos arrancando nosotros con esto. Y yo veo un cambio de paradigma. En nuestro caso hay muchísima gente paraguaya, sí, que es un empresario de nivel medio, o un ejecutivo que tiene un buen dinero y quiere refugiarse en su jubilación y invierte en ladrillo. O familia que tiene 2 hijos que están estudiando, que mañana se va a casar y empieza a poner en una caja, es como una caja de ahorro, empieza a invertir. Y nosotros tenemos muchísimos casos. Yo te diría que la mayoría en nuestro caso, en el segmento que nosotros estamos trabajando, la mayoría son inversores paraguayos con nombre y apellido, o sea, familias que están o diversificando o construyendo su renta de futuro, su jubilación de futuro, o empezando a comprar para el hijo mañana cuando se case y tenga que vivir en algún lado. Ese es el perfil un poco del inversor. Correcto. Arquitecto, se habla de una situación económica actual no caótica, no crisis, pero sí ralentización en la dinámica. Sí. Quiero saber si en el sector de la construcción, fruto de esta ralentización, estamos hoy generando menos empleo que hace un año atrás. En el sector privado yo no veo todavía eso. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, este es un negocio de largo plazo. O sea, un edificio se arrancó hace 6 meses y va a seguir. Y esta situación es coyuntural. Esto vino la tormenta perfecta, lluvia, sequía, problema de Brasil, de la Argentina. Bueno, entonces bajamos, desaceleramos el crecimiento, ¿verdad? Yo no quiero ser pesimista y no es bueno luego, porque si nos ponemos todos de pesimista, es muy peligroso eso, ¿verdad? Pues en el sentido de que todos vamos a empezar a poner freno, paramos todo para todo el tráfico, ¿verdad? Tenemos que ser optimistas. Yo siempre digo, para pesimistas están los analistas. El emprendedor no puede ser pesimista, si no tiene que cerrar si no es un emprendedor. Y yo estoy seguro que Paraguay tiene todas las condiciones para volver a un nivel de crecimiento del año que viene, del 4,5% como veníamos creciendo. Yo creo que, como decía antes, el gran desafío que tenemos nosotros es romper ese nivel de crecimiento y llegar a 6-7%, correcto, que es lo que va a permitir que la gente empiece a sentir realmente el resultado y sea más sostenido. Y eso pasa por el desarrollo de vuelta de capital humano. Tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en innovación. Con la producción de materia prima solamente no es suficiente. Totalmente. No es suficiente. No vamos a poder romper esa barrera si no agregamos valor a lo que hacemos. Correcto. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a pasar esa barrera de 4,5 que estamos creciendo. Arquitecto, ¿hace cuántos años atrás? 10 aproximadamente, usted había presentado en aquella época, estaba todo en pañales, todo un proyecto de modernización del acceso a la ciudad. Aviadores del Chaco. Sí. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Y hace 10 años. Hace 10 años más o menos. Sí. ¿En qué etapa está desarrollado ese proyecto o está terminado? No. Ese proyecto se inició y empezaron a tal como... ¿Cuál fue la primera torre sobre aviadores? Y la primera que hicimos fue la del hotel, el Sheraton, después la de Petrobras, después el de GNB, después el de Protec, y ahí ya vino todo el desarrollo posterior, y eso va a seguir. Esto va a seguir, esto no. A medida que sigamos creciendo, avanzando, va a haber más demanda de oficina, más demanda, eso es obvio, ¿verdad? Okay. Entonces eso va a seguir, ya no con el ritmo, está acelerado de esos 10 años a un ritmo menos. Pero no terminó. No terminó, y va a entrar, yo diría, en otra área, en este segmento medio. Yo creo que es un problema de tiempo. Vamos a ir a ese segmento medio. Ese segmento medio es el que verdaderamente construye un desarrollo inmobiliario de volumen. Si uno mira cualquier ciudad, no son los 4 o 5 shopping centers de una ciudad lo que hace al desarrollo, son los muchos edificios que uno ve en todos los barrios de viviendas que hace al desarrollo de vivienda. La gente tiene que vivir ahí y cada vez somos 17 millones, aquí a poco seremos 8, 9, 10 millones. Y bueno, esa demanda va a ir creciendo en la medida que eso ocurra. Y encima, como decía antes, nosotros tenemos una demanda insatisfecha acumulada importante. O sea, tenemos mucho para crecer. Estamos en los umbrales del desarrollo inmobiliario en Asunción, sin ninguna duda, ¿verdad? Arquitecto, tenemos un problema caótico que tiene que ver con el tránsito. ¿Cuál es su visión al respecto de
qué mal que podemos llegar a estar dentro de 5 años si no hay una planificación al respecto. Totalmente. Por eso decía también, nosotros tenemos que resolver el problema estructuralmente. No es suficiente que hagamos autopistas solamente. Podemos hacer 5 pisos de autopista y eso se va a llenar. Si no resolvemos este problema estructural que tenemos a 1,5 millones de personas entrando y viviendo en la ciudad. Ese desarrollo amorfo que usted decía. Totalmente. Si no resolvemos eso, si no hacemos que la gente viva cerca de donde trabaja y pueda ir caminando, o pueda ir en bicicleta, o pueda ir en patineta, como veía ahora en Tel Aviv, los jóvenes andan en patineta, eléctrica, ¿verdad? Y recorre la ciudad. Eso puede hacerse con cercanía. Sí. El colegio de tus chicos acá, tu trabajo allá, tu área de expansión acá. Tenemos que revertir ese proceso de desarrollo amorfo y esa es la solución estructural que tenemos que hacer. Y un proceso que tenemos que empezar, porque cuanto más tardamos, más costoso va a ser después. Y yo creo que eso es factible con políticas públicas muy claras de revertir ese proceso, de redensificar nuestras ciudades, de repoblar nuestras ciudades, de generar ciudades compactas con servicio de calidad. Cuando hay servicio de calidad, la gente va a venir también. Entonces, pero así como están las cosas, esto no es sostenible. Por eso es que es tan difícil a todos los intendentes la tarea, porque hay que ser mago más o menos para resolver este tema, porque yo tengo 500.000 contribuyentes y tengo 1,5 millones que me consumen la ciudad en toda su forma, que no tributan acá. Tengo 250.000 autos que entran y salen. O sea, si yo no revierto eso, no hay solución de autopista que me vaya a resolver. Cierto. Y obviamente luego vienen las soluciones de movilidad, de un transporte público de calidad. Si tenemos transporte público de calidad, no vamos a usar el auto. ¿A quién se le antoja ir a una ciudad grande como Nueva York y sacar el auto y andar? No. Si tenés subte, tenés transporte de calidad. Bueno, transporte público de calidad es otra condición súper importante. ¿Cuál es su opinión sobre el fracasado intento del metro? Yo creo que justamente adolecemos de una falta de planificar. No pensamos lo que vamos, hacemos y después pensamos. Cuando tiene que ser al revés, tenemos que pensar mucho más tiempo para hacer en mucho menos tiempo. Ese proyecto aparentemente va a terminar totalmente yo abortado. No sé qué van a hacer con ese proyecto, pero infelizmente es un proyecto que probablemente adoleció de una falta de planificación, evidentemente. Por eso ocurrió lo que ocurrió. En Buenos Aires han hecho en estos 5 años un sistema de transporte, pero es muy eficiente en un solo gobierno, ¿verdad? Producto de una buena planificación. Yo creo que ahí en muchas de las cosas que nos equivocamos es la falta de planificación, en no pensar, en hacer y no pensar. Tenemos que pensar mucho, y sobre todo cuando tenemos pocos recursos, y ponernos luego a hacer sin ningún tipo de barreras ya ni interrupción. Eso es mejorar la calidad del gasto también. Siempre que hablamos de calidad de gasto, yo creo que pasa mucho por la planificación, por la articulación, por trabajar de manera conjunta todos los sectores y cosas que a veces no hacemos. Arquitecto, titulares de los periódicos de hoy, junio 2019, representantes del gobierno paraguayo van a viajar a Brasil para solucionar este tema de la reexportación de reales. De reales, sí. Porque afecta muchísimo el comercio en frontera. Sí. ¿Cómo repercuten desarrollos inmobiliarios de Ciudad del Este esto que está pasando con Ciudad del Este? Es directo porque es una cuestión coyuntural. Pero a mí me parece, sinceramente... Disculpame, arquitecto, que te interrumpa. No. ¿Cuándo están inaugurando World Trade Center? Nosotros inauguramos en diciembre de este año. En diciembre de 2019. Y nosotros creemos, torres? Y es una torre, la primera torre, un desarrollo de 30.000 metros cuadrados de propiedad que vamos a ir haciendo por parte, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que la primera cuestión es que hay que cambiar la visión de Ciudad del Este. Yo creo que Ciudad del Este es mucho más que esas 10 manzanas de negocio. Son también esas 10 manzanas de negocio, pero no es todo. Ya hay un Ciudad del Este productivo, ya hay un Ciudad del Este que es la plataforma de la maquila, ya hay un Ciudad del Este que es un centro de gravedad de una zona productiva muy rica en la ganadería y en la agricultura. Ya hay un Ciudad del Este que tiene ahí al lado 2,5 millones de turistas, que si nosotros somos capaces de capturar el 10%, podríamos convertir en un destino turístico. Ahí al lado están pasando el puente, ¿verdad? Hay que aprovechar estas situaciones para repensar Ciudad del Este, ¿verdad? Y no tener que vivir con estos sustos permanentemente. Hay que resolver, obviamente, este tema coyuntural ahora, pero hay que aprovechar para pensar un poco con una visión más amplia, con una visión más trascendente.
de definir qué papel queremos que juegue esa ciudad como centro de esa microrregión. Yo, para sintetizar esto, el otro día en una charla le decía, yo me imagino a Ciudad del Este, lo que Aviadores del Chaco es para Asunción, Ciudad del Este puede ser para esa región, pero tiene que hacer la tarea para convertir en un hub de servicio para toda esa zona de esa triple frontera, programas de clase mundial, hoteles, restaurantes, servicios de todo tipo, tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la tarea pendiente de Ciudad del Este. Aparte de resolver esta urgencia, Correcto. yo creo que al día siguiente hay que poner a pensar seriamente en una visión muchísimo más amplia de esa región tan rica que es, porque hoy el mundo se divide en regiones. O sea, la región del Alto Paraná, la región de Paraná o de Mato Grosso de Brasil no tiene nada que ver con el Nordeste. Y tenemos la suerte de tener regiones muy ricas ahí al lado. Cierto. Depende de nosotros de poder generar encadenamientos productivos, encadenamientos de servicio a beneficio de la ciudad. Yo creo que Ciudad del Este tiene todas las condiciones para convertirse en un hub de servicios regionales en esa microrregión tan rica de 3 países. Muchos agroproductores, a quienes les va muy bien, estamos hablando de 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, trabajan en la zona y cruzan el puente y viven en... Totalmente, ahí está. Es falta de servicio, falta de infraestructura. Son oportunidades que estamos perdiendo. Entonces por eso te decía, tenemos que repensar cómo queremos pararnos como ciudad ante la región y qué tenemos que hacer desde lo público para convertir esa ciudad que ya tiene un gran expertise, un gran desarrollo en otra ciudad, una potencia, puede ser una potencia, tiene todas las condiciones, tiene un vecino enorme. Se ponía el ejemplo del turismo solamente, ¿verdad? Y eso pasa por todo, ¿verdad? Suponete que podemos hacer un centro tecnológico ahí y servir a toda esa región productiva en tecnología de producción de campo. ¿Por qué no? Depende de una decisión. Los israelitas están haciendo eso, están haciendo tecnología en campo con una precisión de 6 centímetros. De eso quiero preguntarle a la vuelta del corte que tenemos que hacer ahora, porque usted está llegando de Israel. Sí. Es correcto. Hacemos una pausa de 3 minutos y a la vuelta del corte me habla de eso y tengo otras preguntas más. Con mucho gusto. Gracias, arquitecto. Un placer. Hacemos una pausa de 3 minutos y a la vuelta más con el arquitecto Víctor González Acosta. Señores, gracias por acompañarnos. Seguimos en compañía del arquitecto Víctor González Acosta. Arquitecto, quiero preguntarle cuáles son sus planes para el futuro, cuáles son sus proyectos para el futuro. Pero bueno. ¿O no tenemos tanto tiempo? Un emprendedor, un soñador, yo me considero un emprendedor más que un empresario, me queda muy grande. Yo soy solamente un emprendedor con muchos sueños, entonces se me derrama, tengo más sueños de lo que puede caber en mi cabeza, así que son muchas las cosas que querría hacer hoy mismo. Estoy muy entusiasmado y enfocado en el tema de la solución del problema de la vivienda para ese gran segmento de la población, porque yo también fui uno de ellos y yo sé que se puede. Yo vine del interior con mi familia de 11 hermanos, mi papá fue a la guerra, murió muy temprano. Así que quedamos con la mamá y deambulábamos de alquiler en alquiler, de barrio en barrio, hasta que crecimos un poco más y pudimos hacer nuestra primera casa. Para nosotros fue el día más glorioso de nuestra vida, teníamos algo, éramos alguien. Y de eso se trata, tener un bien, un activo así, para muchísimas familias. Y a partir de ahí uno se puede proyectar, a partir de ahí uno existe, tiene una pertenencia, ¿verdad? Y yo en ese momento, yo tenía 18 años, decidí estudiar arquitectura porque quería contribuir con eso, quería contribuir a resolver ese problema, ¿verdad? De hecho, toda mi carrera después, con mucho énfasis, hice sobre vivienda y mi tesis fue vivienda para el sector medio, ¿verdad? Era en Coronel Oviedo, recuerdo el proyecto. Así que es un tema que me apasiona mucho y es parte de mi propósito, ¿verdad? A partir de nosotros venir del interior, uno va construyendo un propósito de vida que finalmente marca todo lo que uno hace. En el propósito está el combustible de la acción y de la pasión y de la determinación que uno pueda tener.
Y bueno, yo desde que salí del campo tengo la obligación ética de hacer algo por el país. Desde el lugar en que estoy, ¿verdad? De contribuir a cambiar las cosas, a transformar el país, de ser útil, de servir, de ser un instrumento de cambio. Y eso es lo que hago. Entonces cuando uno está en ese lugar, los sueños son muchísimos. Correcto. Me estoy muy enfocado en el tema de la educación, estoy convencido que tenemos que repensar nuestro modelo educativo, estoy convencido que tenemos que invertir mucho de nuestros recursos en la primera infancia, en esos primeros 1000 días de los niños. Tenemos que invertir en la mamá que va a gestar ese niño, que va a ser la semilla de nuestra nación. Es ahí donde tenemos que poner recursos. Cuando el chico ya llegó a los 18 años, ya tarde, limpiando parabrisas en la esquina, es ya más complicado, es mucho más costoso. No tenemos que dejar que eso ocurra. Es mucho más barato, es mucho más económico, es mucho más eficiente abordar la pobreza y la desigualdad en la primera infancia, cuidándole a la mamá. No podemos permitirnos que siga muriendo una mamá cada 28 días por causa vital en Paraguay. No podemos permitirnos que sigan muriendo 4 bebés por día por causa vital en nuestro país. Entonces, esas son las cosas que me motivan, y con todas esas motivaciones los sueños son enormes, muchísimos. Interminables. Arquitecto, mencionó recién su pasión por la educación y quiero que me comente, que nos comente este proyecto de la adquisición de la UCOM. ¿En qué consistió y cómo se dio? Bueno, realmente hace mucho tiempo un grupo de personas que de la sociedad civil y de la academia siempre estábamos preocupados con este tema de la educación y cómo se puede generar transformaciones rápidas, porque nuestras instituciones están tan anquilosadas que es tan difícil desde ahí tan largo el proceso. De hecho, en el mundo también hay toda una corriente, que es una universidad que se llama Singularity University, que ya trabaja sobre currículos abiertos, porque el mundo avanza con una velocidad enorme y nuestras universidades avanzan a paso de tortuga. Así que siempre nos planteamos este tema de la capacitación. En algún momento creamos una empresa que se llama todavía Paraguay Trade Fair, donde hacemos seminarios que se llama Expo Negocio para capacitarle a los chicos en distintas cuestiones, en liderazgo, en marketing, etcétera, rápido, en venta. Y después siempre estuvo la idea, y en algún momento ya estuvimos a punto de cerrar una mesa con los menonitas, los jesuitas, y nosotros, un grupo de gente de la sociedad civil. Así que siempre estuvo. Cuando se dio la oportunidad, la Universidad Comunero, que es de la familia Prieto, una de las pocas universidades que por suerte preservó los valores éticos de la educación y no se convirtió en una fábrica de títulos, ¿verdad? Como lamentablemente muchas universidades, no todas, sí. ¿Verdad? Hay excepciones, hay muy honrosas excepciones, pero hay muchísimas universidades de garaje que venden ilusión realmente, y eso hace todavía más daño. Así que cuando se dio la oportunidad nos juntamos un grupo somos muchos, somos 30 científicos, académicos y gente de la sociedad civil, y nos pusimos, tomamos la decisión de ofrecerle a esta familia comprar la universidad para poder desarrollar todo un nuevo pensamiento. Por ejemplo, una de las carreras que estamos abriendo ahí es ciencia de datos, lo que es Big Data, lo que es inteligencia artificial, que es lo que se viene. Hoy ya en el mundo es casi Así mismo. Los algoritmos ya son parte de nuestra vida diaria, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, con científicos paraguayos ilustres, grandes que tenemos. Por ejemplo. Benjamín Barán, por ejemplo. Benjamín Barán. Brillante. Él es el director de esa carrera. Sí. Hay otros científicos como Christian Scher, como Antonieta Rothka, que es presidenta de la Sociedad Científica, Gloria Arza. Correcto. Gabriela Gómez de OMAPA, o sea, gente de primerísimo nivel que esa conjunción de académicos, científicos y gente del sector privado de la sociedad civil, estamos construyendo ese sueño, ¿verdad? ¿Son compatibles, arquitecto, calidad académica y accesibilidad de cuota? Totalmente, absolutamente, sin ninguna duda. La idea es justamente, nosotros no estamos persiguiendo un fin de lucro, estamos persiguiendo un fin de calidad en la educación, de excelencia en la educación y de innovación en la educación. Entonces, la idea es incluso hacer como las grandes universidades americanas y europeas, generar módulos de beca a la gente que puede, cuando hay un talento, ayudarle a ese talento con becas, ¿verdad? Nuestra idea es muy abierta en ese sentido. Lo que estamos apostando
a un propósito que es la de mejorar la educación y dar un espacio de desarrollo a los talentos que tenemos en nuestro país, que son muchos, que todo lo que necesitan es oportunidad. Yo siempre digo, ¿cuánto talento estamos perdiendo en la zona excluida, en un asentamiento, en los bañados? Probablemente hay gente más talentosa que uno mismo, pero lo que necesita es la oportunidad. La oportunidad. Es todo lo que necesita. Correcto, correcto. Dos últimas preguntas, arquitecto. Tengo que ir terminando el programa. Le agradezco nuevamente. La penúltima pregunta. ¿Es optimista respecto a lo que puede ocurrir en el 2019 con la renegociación del anexo C de Itaipú? ¿Es optimista respecto a que podamos obtener beneficios que nos puedan ayudar a, como usted dice, a dar el siguiente paso después de la estabilidad, inversiones, atraer industrias con una energía barata, disponer de más energía de la que hoy disponemos que de lo que genera la represa? Yo creo que en cuestiones como esta, donde se van a discutir intereses, Sí. El optimismo, bueno, es importante, pero no es suficiente, ¿verdad? Okay. Yo lo que creo es que hay que ser realista y entender que este va a ser una negociación de intereses. Y el Paraguay tiene que construir su propuesta de valor para poder discutir con la otra parte, ¿verdad? Y esa propuesta de valor pasa por desarrollar estrategias que permitan a nuestro país usar su energía y tener una mochila importante, un resguardo, una contención importante. Yo hoy ya estaría hablando con grandes empresas del mundo que me pueda asegurar el consumo. Cierto. Y aliados con... tengo que tener una estrategia que sea verdaderamente una relación de intereses. Yo no puedo ya plantear, yo soy más chico y vos sos más grande, tenés derecho, no. Entre los países no hay amores, hay intereses. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra propuesta de valor, tenemos que construir nuestra propuesta de interés y ir a la mesa con seriedad, con convicción, con patriotismo. Correcto. Y yo apelaría más a ser realista y a trabajar en esa dirección. Y a planificar Y eso. a planificar eso. Última pregunta, arquitecto. ¿Se ve usted como ministro o rector de una universidad nacional en alguna función pública para sumar su experiencia y su pasión desde la función pública? Bueno, esta es una pregunta que siempre me hacen, ¿verdad? De candidatos a esto, a lo otro. Yo de verdad no sirvo para eso, no tengo piel. Y yo creo además que la sociedad se construye, la nación se construye con tres pilares fundamentales. Necesitamos sin duda alguna un sector público, político, renovado, totalmente renovado. Necesitamos regenerar la clase política en nuestro país para construir esa nación que queremos. Necesitamos una sociedad civil que se comprometa todavía más. Correcto. De lo que hoy últimamente vemos. Cada compromiso hay un resultado. Y necesitamos un sector privado que también se comprometa con el país. Esos pilares son fundamentales para construir la nación. Y hace falta personas en cada uno de ellos. No tenemos que ir todos al mismo lugar. Y yo me siento cómodo en acá el sector. haciendo esto desde la sociedad civil, desde la educación, desde el desarrollo. Eso es lo que me gusta hacer y ahí me siento cómodo. Un gusto haber contado con usted como líder invitado. Muchas gracias. Gracias por Un su placer. presencia, arquitecto. Realmente un placer. Esperamos volver a invitarlo pronto. Muy bien, un gusto. La verdad que es un gusto compartir. Gracias, arquitecto. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.